Seguimos compartiendo con ustedes la mañana del 11. Volvemos con nuestro móvil. Allí están Laura Fernández con Julio Rabasa. Adelante. Gracias, Marcelo. Bueno, como te adelantaba en el saludo, digamos, cuando recién nos reencontrábamos, ya estamos en compañía de Carlos María Domínguez. Él es el autor del Bastardo. En este caso, como te decía, una obra con un plus, que él nos va a contar un poquito más. Recién llegadito, ¿eh? Sí, buenos días. Sí, el plus es el texto de la obra de teatro La Incapaz, que montó este año el Teatro Circular con la participación de la actriz Artis Darañez y la dirección de Cecilia Baranda, que bueno, que tuvo mucho éxito de público durante este año. Y eso habilitó un poco también la reedición del Bastardo, que es una obra en realidad del 97, de 1997, que ha conocido sucesivas reediciones y que ha mantenido a lo largo del tiempo lecturas renovadas, ¿no? Tal vez el hecho de que el tema de la mujer hoy esté en los medios de comunicación de una manera tan fuerte ha hecho que la historia de Clara, ha resignificado la historia de Clara García de Zúñiga, una mujer que fue entregada en matrimonio a los 12 años prácticamente a un abogado de 35 y que generó una serie de escándalos a fines del siglo XIX. ¿no? Claro, yo leyendo un poquito, justamente hacía esa lectura, digo, si esto hubiese ocurrido en esta época, ¿qué hubiese pasado? Porque Clara, según cuenta la historia, fue una persona que fue abusada de chica, pero abusada de grande también, pues fue despojada de todo, hasta de sus hijos, con una vida un poco complicada, ¿no? Castigada por la moral de la época, por el hecho de ser lo que entonces se conocía como una mujer viril, ¿no? Es decir, una mujer que se hacía respetar, que manifestaba su voluntad y su libertad erótica, sobre todo, bueno, era muy mal vista por la sociedad de la época y se pagaba de una manera fuerte, digamos, ¿no? En el caso de Clara, bueno, la condenaron a la locura, ¿no? Pero ella en el juicio por incapacidad que le llevan adelante en 1897, tiene unas declaraciones tremendas que parecen de una enorme modernidad, reivindicando su derecho a tener todos los amantes que quisiera, a ejercer su sexualidad libremente, con un coraje que solo los locos pueden tener y que evidentemente la ha condenado al ostracismo, ¿no? Carlos, ¿cómo se llega a esta novena edición, y en este caso, como yo decía, el Bastardo, La Incapaz? Digo, porque es un trabajo de investigación importante, ¿no? Sí, fue un arduo trabajo de investigación, alentado por un prólogo que había escrito Ángel Rama en los años 50 o 60, a un libro de Roberto de las Carreras. Avisó que había un archivo en Gualeguaychú que antes había estado en el Uruguay, pero el Uruguay lo había devuelto a la Argentina. Era el archivo de Mateo García de Zúñiga, que estaba esperando la llegada de un escritor, porque la novela era, la historia que encerraba ese archivo era novelística. Así que allá fui a Gualeguaychú, lo encontré en el Instituto Mañasco, fotocopié todo lo que pude, leí, lo traje de nuevo para Uruguay. Eso lo complementé con una investigación en el Archivo Judicial de la Nación, acá en Uruguay, buscando el expediente en el cual la habían declarado loca. Costó mucho encontrarlo porque estaba mal archivado, el juicio fue de 1897 y estaba archivado en 1908. Pero bueno, lo hallé, también bibliografía y muchos diarios que tuve que revisar en los sótanos de la Biblioteca Nacional del 900 y que lamentablemente estaban en muy malas condiciones, casi que uno daba vuelta a las hojas y se rompían, ¿no? Pero bueno, ahí estaban las crónicas que había mandado Roberto de las Carreras desde Europa y eso no era muy importante recuperarlas. Después vi que hicieron una edición solo de eso, pero el que las recuperó ahí fui yo cuando hacía este trabajo para esta biografía, ¿no?
y yo sé que tenemos poquito tiempo, pero digo, es fácil acceder, es decir, nosotros como uruguayos, ¿no? Queremos hacer un trabajo de investigación como el que hace usted. ¿Es fácil llegar a este tipo de archivos, a que nos dejen entrar a buscar este tipo de cosas, o cuesta un poquito? Bueno, cuesta porque es todo a pulmón. Bueno, en los últimos años aparecieron apoyos institucionales para ciertas investigaciones, y becas de formación. Creo que el Estado se incorporó un poco esta idea de que había que tener una política pública en materia cultural, pero en general igual el gran esfuerzo se hace a pulmón, es difícil, las instituciones son muy burocráticas, hay que cumplir una cantidad de pasos y cuando se accede a veces a los materiales, bueno, surgen una cantidad de inconvenientes, ni que hablar, por ejemplo, del polvo del Archivo Judicial de la Nación. Hay que meterse en esos sótanos y salir con esos expedientes donde hay capas de polvo acumuladas, absolutamente insalubres, ¿no? Hay que lidiar con eso y hay que lidiar, como decíamos hoy, con materiales de una enorme fragilidad, algunos que no se pueden consultar porque ya no lo resisten, y resulta que el microfilm todavía no está hecho. Bueno, investigar es lidiar realmente con una cantidad de aventuras que pueden ser en algunos casos kafkianas. Pero así se han hecho las cosas en la cultura de este país desde hace mucho tiempo y creo que lamentablemente se seguirán haciendo. Muchísimas gracias. Antes de irnos hay que recordar que aquellos que quieran pasar hoy, el libro se presenta esta noche, sí. Pueden charlar con usted, hacer firmar los libros, sacarse una foto. Sí, va a ser en el Museo Neruda a las 8 de la noche. Y bueno, ahí tendremos una charla pública con quienes se acerquen interesados en la vida de este dandy del 900, poeta, gran provocador de la sociedad de Tontovideo, como él la llamaba, Roberto de las Carreras, y su madre Clara. Muchísimas gracias, Carlos. Ustedes. Nosotros, Marcelo, volvemos contigo y en un ratito nos reencontramos para seguir charlando porque, como te decía, hay mucho para contar en esta mañana. Muy bien, Laura, muchas gracias por este nuevo aporte en vivo desde nuestro móvil. Ahora vamos a recibir a nuestra primera invitada. Se trata de la doctora Ángela Piqué. Ella es directora técnica del Sanatorio Sen Mautone. Bienvenida, doctora, un gusto que nos acompañe. Muchas gracias por invitarme. Bueno, la idea era hablar de este tema de las cianobacterias, ¿verdad? Que han aparecido en las costas uruguayas. Primero en Montevideo, después saltaron a Maldonado, también aparecieron en Rocha, luego retrocedieron en algunas playas, según informaba la Intendencia, estaban todas habilitadas para baño, luego hubo algunas apariciones en algunos puntos de la costa, en fin. En definitiva, la gran pregunta que nos hacemos todos es, ¿me puedo bañar, no me puedo bañar? ¿Cuáles son las consecuencias? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa si tomo agua? ¿Qué es lo que pasa si entro con una herida en el cuerpo? Bueno, para eso la doctora Piqué nos va a clarificar el panorama. Bien, bueno. Para empezar, entender que las cianobacterias o algas verde-azules, como se les dice también comúnmente, son bacterias que realizan fotosíntesis, de ahí su color, y que habitan en nuestro ecosistema desde hace miles de años. El tema es que frente a determinadas características de luz, temperatura y nutrientes, crecen, se hace esta floración, estas grandes manchas, que es una multiplicación, una reproducción de estas bacterias y forman estas manchas que vemos nosotros en las playas. La temperatura del agua, esta que está más cálida, que se ha podido, lo hablábamos hace un ratito, percibir en las playas, los nutrientes que tienen que ver con el fósforo y el nitrógeno, que son por los vertientes orgánicos en las aguas de las ciudades, de la agricultura, de algunas industrias que se ha ido aumentando y la Dinama está teniendo mayor control desde hace unos años sobre todo este tema. Y algunas cepas de estas bacterias generan toxinas, habitualmente con efectos leves a moderados y en algunos casos que estuve estudiando el tema y no vi descritos en Uruguay, ha habido casos un poco más graves con algún toque de algún otro órgano como el hígado. No en Uruguay en este momento. Ahora lo que nos comunicó el Ministerio de Salud Pública es que bueno, frente a la aparición, una vez más, este año de estas floraciones, hay que tener precaución de no bañarse,
en el agua, en el lugar donde están estas floraciones, prestar atención a las banderas rojas con la cruz verde que ponen los salvavidas. La DINAMA, la Dirección Nacional de Medio Ambiente, continuamente está haciendo testeos del agua y mediciones. Obviamente, los funcionarios no pueden estar en todas las playas todos los días en el mismo momento, entonces recién hablábamos, los guardavidas apoyan esto y ante la aparición ya ponen la bandera. Si uno entra en contacto, recomienda el Ministerio que si uno entra en contacto con estas floraciones, enjuagarse inmediatamente con agua limpia en la misma playa y tragar. Agua de la canilla, ¿no? Sí, agua limpia. Ahí va, que en todas las playas tenemos ducheros ahora, enjuagarse. Y frente a la aparición de algún tipo de eczema, reacción cutánea, o si se tragó, o sea, aparecen vómitos o dolor abdominal, consultar inmediatamente en un centro asistencial. La pregunta que hacen muchos, ¿puede tener consecuencias fatales? De repente un niño que se bañe y que trague agua contaminada. Es como le digo, acá en Uruguay lo que se ha encontrado son efectos moderados a leves. No, hubo cuadros en otros países más graves, pero evidentemente no son cepas que haya acá en Uruguay. Y además hay ciertas características de la persona que la pueden hacer más vulnerable, ¿no? De repente con alguna enfermedad. Y bueno, como prevalente. siempre, los pacientes que tienen patologías crónicas o inmunodeprimidos siempre son más vulnerables frente a una infección, ¿no? A un cuadro de infección o frente a una toxina. El tema de tener alguna herida en el cuerpo, que de repente en algunos casos no Y recomiendan bueno, entrar al agua toda con heridas. herida, eso es más para el vibrio, que es Exacto. otro patógeno que se ha encontrado en las playas. Ahora no he escuchado o el Ministerio no nos ha mandado comunicados. La bacteria asesina, le decían al vibrio. Le decían, ¿no? al vibrio, sí, eso evidentemente. Toda solución de continuidad de la piel es una puerta de entrada para un germen, ¿no? Pero todavía no sé quién fue que dijo cuidarse. que las cianobacterias no ingresaban por las heridas del cuerpo. O sea, que en este caso... Yo lo que tengo entendido es contacto con la piel que puede reaccionar, estas reacciones alérgicas, o si no, frente a la ingesta sí, pero es una bacteria que se multiplica en el agua. Por lo que antes de venir estuve leyendo un poco para tener más información más Está bien. correcta. Hemos visto en las imágenes que aparecen en la parte de la rompiente de la ola, que se ve la ola bien verde, o hemos visto en zonas de agua un poco más mansa como una mancha bastante bien definida. Sí. Si yo veo la mancha acá, ¿me puedo bañar 2 metros más allá donde no esté la mancha o la bacteria es tan microscópica? No, la bacteria está en esas floraciones. Donde uno ve el color, es esa grupa. Habitualmente está la bacteria, uno la ve cuando se multiplica tanto, se reproduce tanto que genera esas colonias. Claro. Lo que estamos viendo, esas manchas que vemos son colonias de cianobacteria. O sea que yo me puedo apartar y en un lugar que no vea esa coloración podría bañarme. Más o menos sí. Sí. Lo mejor de repente es consultar al guardavida, que es el que está allí en Creo el territorio. territorio. Creo que es lo mejor, sí. Yo no me animo el que tiene más claro, porque a veces uno no la ve en la orilla, pero el guardavida se está viendo más lejos y ve que hay otra colonia un poco más adentro. Claro, las olas tienden a traerlas y uno las ve o cerca de la orilla o en la rompiente de la ola. Pero es bueno apoyarse en los guardavidas que están informados, que están entrenados para tratar este tema y siempre son una ayuda sanitaria, la primera ayuda sanitaria en las playas. Son gente muy entrenada los guardavidas. Sí, desde ya, y además que están en comunicación directa con las autoridades sanitarias de la Intendencia. ¿no? Pero igualmente el expertise que tienen los guardavidas de sus años en las playas, inmediatamente detectan cualquier anomalía en el agua, ¿no? Sean corrientes o sean algún tipo de... Gente, es eso que tú decís, son gente que está hace mucho tiempo y ya cualquier cambio, mira, ya se dan cuenta de lo que está pasando. De nosotros empieza a cambiar la corriente, hay una bandera verde y enseguida te la cambian amarilla, están tan atentos. Claro, saben del tema. También otra de las preguntas que se hacía era ¿qué pasa con el tema del consumo de pescado? ¿No? Porque mucha gente asociamos lo que pasa con la marea roja, que cuando viene la marea roja, que también es una floración algal, se prohíbe el consumo de moluscos bivalvos, que son filtradores de agua, por lo tanto al filtrar el agua se contaminan con esta floración algal y no son aptos para el consumo humano. Aparece la cianobacteria inmediatamente. Che, ¿puedo comer pescado? A nosotros nos han llovido preguntas de ese tipo. ¿Hay algo específico de parte de Salud Pública? Sinceramente, en el comunicado que nos envió a las instituciones de salud del Ministerio, no hacía mención al consumo, a la prohibición de consumo de pescado.
no tengo otras novedades yo para comentar. Podemos aplicar aquello de que lo que no está prohibido se puede hacer. Bueno, sí, o si no en este caso igual estamos hablando de cosas muy delicadas, no da para el margen del más o menos o del bueno, yo supongo. Pero aquí hay que ser muy precisos. Me quedo con la pregunta y voy a enviarles la respuesta para que puedan comunicar al aire después en el programa. Porque no hemos tenido una respuesta bien concreta de decir no pasa nada, consuman tranquilo cualquier tipo de pescado o tomen tal precaución, depende de dónde compren el pescado, cuándo haya sido la captura, que por lo general aquí en Punta del Este se consume pescado fresco, ¿verdad? O sea, no es pescado refrigerado o almacenado en cámaras frigoríficas, o sea que está muy bueno, vamos a esperar vamos a averiguarlo correctamente y se las pasamos esa información. Doctora, ¿han tenido algún caso en el Sanatorio Mautone de gente que haya ido, padres que hayan llevado a sus hijos por alguna alergia o algo producto de las cianobacterias? No, por lo menos el equipo de pediatría y de adultos no me ha comunicado. Puede haber habido algún caso aislado, pero no ha habido cada vez que se dispara o hay como un brote de consulta sobre un tema, nos comentan enseguida la dirección técnica y no, realmente no ha habido mucha consulta por el tema. Bueno, eso es un buen indicador, es una buena sí, porque, es una buena medida de lo que está pasando. Un buen testeo, porque ha habido mucha gente en las playas, días de mucho calor, y que, bueno, de repente la enorme cantidad de gente que ha ocurrido un porcentaje mínimo podría haber sido visto o revisado por los profesionales en el Sanatorio Mautone o en algún otro centro de asistencia y no se ha dado esto, ¿no? Porque además justo estuvimos esperando el calor durante mucho tiempo. Cuando viene el calor también estuvimos precedidos de muchas lluvias, lo que hizo aumentar el caudal en la cuenca alta y media del río Uruguay, bajó muchísimo agua que entró al río de la Plata y también al Océano Atlántico y bueno, motivó que el agua perdiera salinidad, de que el agua tuviera mayor temperatura, caldo cultivo ideal para y la estos proliferación nutrientes de las cianobacterias. Que también aumentan y bueno, les dan de comer y han crecido. Claro. Después sopló una sudestada que bueno, hizo entrar bastante agua salada, que decíamos en el salitre, porque la salinidad es uno de las cosas contraindicadas para las cianobacterias, las liquida. Pero bueno, parece que tampoco entró tanta agua salada porque se vio en algunos puntos a posteriori la presencia de las cianobacterias. O sea que hay que estar informado, hay que estar siempre en consulta con los médicos eventualmente, con los guardavidas, con autoridades sanitarias, a través de la página web de la Intendencia, por ejemplo, se pueden consultar lo que son las informaciones de medio ambiente, pero bueno, desde el punto de vista médico, como nos dice la doctora Piqué, no ha habido una presencia. Y sigue en línea con lo que ha planteado el Ministerio, de que los efectos que se han visto han sido de leves a moderados. Nosotros ahora en el Mautone también tenemos este nuevo mecanismo de consulta, que es la teleconsulta, que es a través de la web o de la app, con la aplicación. Así que también es una buena manera de consultar rápidamente al médico. Al hacer una teleconsulta con imagen, uno puede de repente mostrar una lesión y hacer una rápida consulta y despistar, bueno, tengo que ir realmente al servicio de emergencia o no me preocupo. Acá tenemos un caso típico, ¿no? Estuvimos cuando el lanzamiento de la app del Sanatorio Sen Mautone para la teleconsulta, que era una de las novedades que nos decía, por ejemplo, el doctor Rodríguez. Y bueno, de repente esta es una buena posibilidad de decir, bueno, hago una teleconsulta, puedo mostrar a través de la videollamada al médico lo que tengo en la piel y el médico, bueno, por lo menos va a tener un contacto visual con lo que yo le estoy presentando. Y es una primera orientación. Exacto. Me preocupo. O el médico y ya dice, me indica, venga a tal hora que lo vamos a recibir en emergencia, venga ya para la emergencia, o no se preocupe, esto va a pasar y puede hacer alguna indicación que lo oriente a cómo seguir en domicilio su tratamiento. Claro, irritaciones en la vista también puede provocar esto de las cianobacterias. Sí, algo puede, pero sobre todo cutáneo o digestivo son los efectos que se han descrito. Claro. Bueno, nos alegramos entonces de que no haya tenido consecuencias para la salud, más allá de que quema la liga, ¿no? En pleno enero, febrero, las cianobacterias. A ver, ¿qué nos puede pasar? Detrás de cámara hay algunas risas que realmente es insólito, ¿no? Porque en pleno verano es una mala liga impresionante. En el momento en el que necesitamos tener a full todos los servicios y que además el fuerte de nuestro departamento, que es el sol y la playa, bueno, cuando empieza a acompañar el clima, tenemos esa contra de que aparecen las cianobacterias. Siempre en los veranos pasa algo que nos viene a estropear la fiesta para la que nos preparamos durante todo el año esperando de que llegue ese momento tan importante.
En Argentina, claro, las noticias, y sí, llevan agua para su molino, ¿no? Dicen, no vayan a Punta del Este, que las aguas están infectadas, vengan a Mar del Plata y a Pinamar. Y bueno, cada uno hace su campaña turística como mejor le parece, pero es verdad, en Argentina se amplifican las noticias de lo que pasa aquí, tratando de persuadir a los argentinos de que no vengan para acá, que se vayan para allá, obviamente tratando de fomentar el turismo interno. Pero aún así, está lleno de argentinos Punta del Este, quiero que lo sepan, no sé si nos ven a través de internet en Argentina, quiero decirles a nuestros queridos hermanos de que hay muchísimos turistas argentinos. Sí, sí, totalmente. Mucho más incluso de lo que se preveía, que al principio decían, bueno, qué poquito argentino vino, faltaron muchos los argentinos, pero... Hubo un momento que se notó después del 15 de enero, pero ahora nuevamente se ve mucho tráfico de autos argentinos. Sí. Lo cual, bueno, por supuesto nos alegra mucho y siempre es bienvenido, ¿no? Doctora Piqué, le agradezco mucho su presencia en nuestro programa. Gracias a ustedes y le debo la respuesta sobre el pescado. La guardamos con mucho gusto. Gracias, hasta pronto. Hacemos una pausa, enseguida volvemos con ustedes.